estamos aquí reunidos más que todo para saber un poco sobre la vida de Eugenio Duarte, ver su inicio, su proceso, cómo ha tenido y ha tornado el desarrollo de esa pequeña empresa que fundó junto a un amigo a esa gran empresa ya actualmente a nivel latinoamericano, a nivel regional. Nuestro interés particular, primero que nada, dejarte saber que es posible que Varna utilice estos documentos para fines educativos. Sí, no hay ningún problema. Que tú lo sepas. Y una de las principales preguntas que nos hacemos es que nos cuentes un poquito de tu historia, tus inicios, cómo fue el proceso de tu desarrollo a nivel profesional y por qué existe lo que es Eugenio Duarte en el día de hoy. Ok, básicamente mi nombre es Eugenio Duarte. Soy dominicano, vengo de una familia de clase media dominicana. Estudié en un colegio privado y fui a la universidad, estudié la carrera de Ingeniería en Sistemas de Computación. Desde pequeño fui curioso, emprendedor, y entonces siempre me gustaron lo que es las computadoras. Por eso estudié Ingeniería en Sistemas, porque en el colegio me había expuesto desde temprano a eso de sexto de primaria por ahí a que es una computadora. Luego decidí estudiar Ingeniería en Sistemas. Durante la universidad siempre me vi como en la iniciativa de ser emprendedor, de tener mi propia empresa, de ganar mucho dinero. Ese era mi sueño realmente, de ganar mucho dinero. Entonces, ahí empecé ofreciendo servicios de consultoría a nivel de software open source, Linux, todo lo que tiene que ver con open source, Linux, Asterisk y soluciones de VPN. Y luego entonces comencé a hacer proyectos de tecnología, consultoría y entrenamiento. Okay. Esos fueron los inicios básicamente. Y así nace Capacity. Así nace lo que sería una iniciativa previa a Capacity que se llamaba 7 Layers. Que 7 Layers viene siendo el nombre. Es el nombre de la compañía. 7 Layers sale de que en redes de datos, para tú enviar un dato de una computadora a otra, tú debes de pasar por 7 capas. Eso se llama el modelo OSI. Y de ahí se me ocurrió el nombre y le puse 7 Layers. Entonces era una empresa de un solo founder, que era yo. Y yo lo utilizaba como el medio de vida. Y con eso yo brindaba consultoría y entrenamiento, pero entrenamiento a personas privadas. Yo hice un laboratorio en mi casa. Mi mamá tenía un espacio, que sobraba un espacio, ahí hicimos un laboratorio donde teníamos todos los equipos necesarios para que una persona pudiera aprender tecnología de la información. Interesante. Entonces, luego, ¿cómo cambia eso de 7 Layers a convertirse en lo que es Capacity actualmente? ¿Cuál fue el paso que dimos en ese momento para desarrollar lo que ya es hoy Capacity? Ok, yo trabajando, vamos a decir, en la calle, haciendo consultoría y brindando entrenamiento, yo me di cuenta que si tú quieres construir algo grande, solo no se puede. Tú necesitas un equipo. Claro. Porque realmente tú no puedes tener, o sea, para construir una compañía grande en el sentido de algo que valga la pena, no que se quede uno como un contratista, vamos a decir. Se requieren demasiadas habilidades y es mucho el trabajo. Entonces una persona realmente no tiene todo el talento y todas las habilidades posibles para llevar a cabo eso. Y entonces yo me puse la meta de tratar de conseguir una persona que tuviese una visión parecida a la mía y crear una empresa de tecnología. Entonces en el camino, un amigo y yo nos pusimos de acuerdo, se llama Joel Valdés, y nosotros tenemos una visión, nos gustaba a ambos lo que es el software open source, éramos fanáticos de lo que era el mundo de Linux y ese tipo de cosas. Y decidimos empezar un nuevo venture, y ahí nació Capacity, en el cual era una continuación de lo que yo venía haciendo en el pasado con unas nuevas innovaciones. Esas innovaciones incluían la parte de voz sobre IP, que yo no la hacía antes, pero ahí la formalizamos, la parte de la comercialización, de entrenamiento y consultoría de voz sobre IP, basada en software open source, y otros tipos de soluciones y entrenamiento. Entonces, a partir de ahí, de esa unión, nace lo que sería Capacity Academy. Nace como una empresa fundada por 2 personas que se especializaba en consultoría, una línea de negocio consultoría y otra línea de negocio era
entrenamiento presencial, tanto en el laboratorio que teníamos como on-site, ir a las empresas a darle entrenamiento allá, llevar los equipos y darlo allá. En ese momento era buen negocio, se daban cuenta ustedes que existía un techo cerca. ¿Cómo fue esa realidad en ese momento? O sea, se vio la posibilidad de... ¿En ese momento tenían claro que la meta era volverse online? ¿O en ese momento único y exclusivamente solamente vivían trabajando diariamente para conseguir nuevos clientes a nivel de la República Dominicana exclusivamente? Ok, mira, en esa época la visión particular de nosotros era muy limitada. Era orientada a la República Dominicana, al mercado dominicano. Entonces, eso es la realidad del 99% de los empresarios dominicanos y nosotros no escapamos a eso. Nosotros queríamos era hacer una empresa grande de consultoría, grande entre comillas, en el mercado dominicano, de consultoría y entrenamiento. Pero nos dimos cuenta de que el modelo de negocio no permitía, yo le atribuyo eso al modelo de negocio, quizá puede ser la capacidad gerencial de nosotros dos o el modelo de negocio, pero las razones y las circunstancias apuntaban a que el negocio no iba a escalar de la forma que nosotros lo concibimos en la mente. O sea, la empresa ideal de la empresa real, la ideal de la real, la distancia era muy lejos. Okay. Y eso te produce, ya tú sabes, una infelicidad. Que tu felicidad está en esa distancia, claro, entre el ser ideal y el ser real. Claro. Pero a nivel de empresa igual. Entonces, lo que pasó ahí fue que, nada, nosotros trabajábamos, teníamos un buen negocio que nos brindaba un lifestyle decente. Ambos estamos bien, pero no era lo que realmente queríamos. Entonces, eso coincide con que al mismo tiempo, con el tiempo, el negocio dejó de funcionar, no iba tan bueno. Okay. Los entrenamientos iban bajando en frecuencia de cursos mensuales y en número de estudiantes. Y los proyectos no iban concluyéndose, no iban cerrándose, son negocios a la velocidad que uno esperaba, por miles de razones culturales, competencia. Tenemos que hacer énfasis en que el negocio de la consultoría en TI no hay mucha barrera de entrada. Claro. O sea, cualquiera puede hacerlo. Cualquiera que tenga conocimiento puede mañana salir y hacer ese tipo de servicio. Claro. Eso cada día más dificulta ese negocio. El entrenamiento es un poco más difícil porque tú tienes que tener equipos y capacidades, lo que sería un conocimiento, pero igual, por ese lado el negocio no iba tan bien porque el gobierno tenía planes, tenía planes educativos a través de Infotec y otra serie de organizaciones de brindar, de masificar la capacitación técnica en tecnología, y eso no lo hace tan bueno. Comoditizó el negocio, eso lo aniquiló. Entonces, esas son las razones que yo atribuyo al declive de la facturación en ese momento. Ahora, eso coincidía también que a mí me llegó a la mano un libro, y ese libro cambió todo, porque luego que yo lo leí, lo compartí con Joel lo leyó, y ahí empezamos a experimentar con lo que sería un curso, lo que sería un negocio online. Okay. Ese libro se llama 4-Hour Workweek. Ese libro lo escribió Tim Ferriss. Tiene un blog, se llama 4hourworkweek.com. Entonces, cuando nosotros leímos ese libro, nos dimos cuenta de que teníamos la posibilidad de tener acceso a un mundo que no lo teníamos previamente. Podíamos tener un mercado aún mayor, que era, en vez de solamente República Dominicana, sino toda Latinoamérica. Productivizando el conocimiento que teníamos en la cabeza, lo poníamos en un producto digital y lo podíamos vender. Empezamos a experimentar, y si efectivamente empezamos con un primer curso, que fue el curso de Cisco CCNA. Ese curso lo empezamos a vender, y el primer mes creo que vendimos como $2,500, ¿no? La inversión no fue mucho, en el sentido de publicidad y ese tipo de cosas. Yo fui que lo hice el curso, yo mismo lo grabé, me tomó alrededor de 45 días hacerlo, fue un trabajo arduo porque necesitábamos crear flujo de efectivo. Y nada, luego empezamos por esa parte y luego fuimos creando más cursos. Tuvimos una reunión, me acuerdo yo, en la zona colonial, en un bar, y decidimos cerrar la capacitación presencial definitivamente, porque el laboratorio consumía recursos, luz, empleados y ese tipo de cosas. Disminuir la intensidad en la búsqueda y captar
proyectos de consultoría y enfocarnos en la parte online. Una decisión estratégica importante. Eso era estratégica y bien riesgosa, porque era quemar las naves, dejarlo todo para irte por un nuevo camino. Que no conocíamos bien. Y no conocíamos bien. Claro. Entonces, en ese momento teníamos 2 proyectos ejecutándose, que cuando se concluyeron nos dio un beneficio como de $25,000. Y ese dinero lo invertimos todo en el proyecto online. El proyecto online al año ya venía facturando $7,000, $8,000 mensual. Okay. Eso permitía que por lo menos pudiéramos cobrar un sueldo. Al final, nada, empezamos a crear más cursos, muchos cursos. Creamos una oferta de cursos inicialmente los primeros años de 15 cursos. Ya teníamos una facturación alrededor de $16,000, me acuerdo, $15,000 mensuales. Y luego, a los 2 años siguientes, ya teníamos una oferta de 32 cursos online. Eso nos permitió tener una facturación entre $25,000 y $30,000. Okay. Y entonces, básicamente, ya con eso nosotros establecimos una marca, tenemos una comunidad en línea de más de 37,000 miembros. Okay. En Facebook tenemos una base de datos de más de 100,000 correos electrónicos. Y básicamente con eso nosotros hicimos crecer el negocio y estamos establecidos como una de las mejores escuelas en Latinoamérica a nivel de tecnología de la información. Ya yo creo que hemos ido resumiendo muchas cosas. Fue muy interesante la manera como explicaste el tema de cómo conseguimos esos recursos, que es uno de los problemas principales. No hubo inversionistas, exacto, sino que el inversionista fuimos nosotros mismos. O sea, ustedes, eso se llama bootstrapping. Claro, y arriesgaron todo en el sentido de que quemaron lo que representaban los costos marginales de lo que era un negocio anterior y decidieron meter todo el dinero en la inversión en algo que realmente no conocían. Esa fue una estrategia bastante arriesgada que creo que muy pocos emprendedores la tomarían. Pero tú sabes, te voy a dar un truco. Y a la gente le va a gustar este truco. Interesante. Yo aprendí en ese momento algo muy sutil, pero que realmente uno se da cuenta en ese momento ahí. Ese movimiento que hicimos de quemar las naves e invertir todo el dinero en un venture, en un camino nuevo, siempre es más fácil si tú vas acompañado. Solo es muy difícil, pienso yo desde el punto de vista psicológico, tomar una decisión así. Si tú lo haces con otra persona o con un grupo de personas, yo creo que, primero, las probabilidades de éxito aumentan porque son 2 cabezas, piensan mejor que una. Y 2 cabezas buscan una solución mejor y más rápido que una sola. Claro. Y tú tienes menos trabajo y concentran el esfuerzo. Pero eso yo lo vi como un factor vital. O sea, nosotros nos pusimos de acuerdo en ese momento y tomamos la decisión de hacer ese movimiento. Era bien riesgoso, pero yo en el momento recuerdo que no le dimos tanta mente a eso. No dieron tanta larga. Porque realmente vimos un apoyo entre uno y el otro y que de alguna forma íbamos a salir adelante. Si una gente lo intenta hacer solo, yo creo que es un poquito más difícil. Decir, yo voy a invertir todo lo que tengo aquí y si no, bueno, no sé qué hacer. En tu mundo empresarial y como empresario y emprendedor, ¿cuál tú crees que ha sido un momento o el momento más difícil de tu carrera, o como inversor, o como desarrollador de capacity, o como persona? ¿Cuál tú crees que ha sido el momento más difícil a nivel empresarial de Eugenio Duarte? Yo creo que fue ese momento, porque en ese momento se juntaron varios factores. Primero, antes de que ocurriera tomar esa decisión de quemar las naves e irnos por la parte online, todo iba bien, incluyendo de que yo era soltero y Joel era soltero. Entonces es muy diferente tú ser emprendedor y no tener responsabilidades de mantener una mujer y una casa. Claro. Es una realidad. Y eso no lo escribo en ningún libro. Eso lo voy a escribir en mi próximo libro. que tengo idea de que tú eres escritor y que tienes un libro interesante que quiero hablar también un poquito sobre Sí, pero yo en un libro que quiero escribir de superación personal, en base a mi experiencia personal, y no solamente la mía, sino en la experiencia de la gente que me rodea, que yo he visto que ha avanzado, y de más personas que yo he conocido a través de otras personas y de libros. Pero y de experiencia de muchas personas, quiero contar todo lo que son los principios del éxito, pero bien reales. Claro. Una parte que nadie habla en ningún libro es esa. Nosotros pasamos de ser 2 emprendedores, 20 y tantos, 20-something, solteros, sin deuda, sin nada, a casarnos los 2 en ese mismo tiempo ahí y pasar a
pagar casa, apartamento, ¿entiendes? Y un montón de gastos que tú no tenías, pero al mismo tiempo tu empresa dejó de funcionar, no va bien, el negocio colapsa y tú tienes que tomar una decisión arriesgada, pero al mismo tiempo a mí se me juntó eso, que en ese momento preciso yo tenía yo tenía una inversión en un local comercial, yo tenía un buen cliente que siempre me pagaba puntual, pero ese cliente se mudó. Entonces el cliente se mudó y esa entrada de dinero no venía. El negocio que yo tenía colapsó y teníamos que hacer un pivot, buscar una nueva vía. Pero al mismo tiempo yo me casé y el socio se casó y los costos aumentaron. Entonces eso fue una situación... Ya el sueldo no daba. El sueldo no daba. Entonces eso era una situación realmente compleja porque esa es la parte normal de una vida de ser humano. O sea, la empresa evoluciona, pero paralelamente tu vida evoluciona. Entonces lo que yo he visto es, y la experiencia que me dio eso, es que tu vida debe de ir evolucionando acorde a cómo va evolucionando tu negocio, pero esa parte es muy tricky, porque quizás... Te engañas, mañana tú puedes estar facturando algo. No nada más eso, es que quizás tu negocio no va a la velocidad que tú quieres que vaya tu vida, entonces tú tienes que jugar con esa variable, porque tú dirás, bueno, ¿qué hago? ¿No me caso? O no hago tal cosa, porque el negocio mío yo esperaba que estuviese en este nivel y no lo está. Entonces, ahí viene esa coyuntura difícil que se presenta, que nosotros tuvimos que... Todo lo que yo te estoy diciendo ahora, yo lo analicé luego, pero eso se presentó en el momento. O sea, el cliente del inmueble, que era muy bueno, nunca dejaba de pagar, pero se mudó. ¿Por qué? Porque él amplió el negocio y necesitaba un local más grande y ahí perdí ese cliente. Aumentaron mis costos de vida personales por ese movimiento que hice, de que me casé, me mudé a un apartamento y 1000 cosas. Pero él también, yo también. Pero el negocio no iba tan bien como antes. Entonces realmente fue un cuadro complejo. Claro. Eso fue un cuadro complejo. Ese fue, básicamente, dentro de mi vida profesional, ese ha sido el cuadro más, la situación como más complicada. Luego de eso me di cuenta que también desarrollaste un blog, que también te dignaste y tuviste interés de desarrollar como escritor un libro. Háblame un poquito sobre ese emprendimiento también, que viene también de la mano a nivel de inversión, emprendimiento, valga la redundancia, emprendimiento y desarrollo de un nuevo negocio. ¿Tú me puedes hablar un poquito rápidamente sobre ese nuevo libro que escribiste, o no, ese libro que escribiste y ese nuevo libro que quieres desarrollar? Correcto. Ok, lo que pasa es que yo soy un abanderado del desarrollo personal. ¿Sabes que el self-help o la industria del desarrollo personal es una industria grande, ¿verdad? Mucha gente no cree en eso, lo ve como algo surreal, esotérico, surreal, como algo donde van los losers a buscar una esperanza de un gurú. Ciertamente puede que sea así o puede que no sea así. Pero lo que sí es que yo soy un abanderado de eso, por la sencilla razón de que, desde un punto de vista, esto ya es algo personal, ¿no? Pero que tiene que ver con el desarrollo de un empresario, porque Eugenio el empresario es Eugenio la persona. Claro. Yo me di cuenta que yo había recibido una educación súper mega mediocre. Sí. O sea, yo me di cuenta cuando tenía como 20 años, que coincide con la muerte de tu abuelo, que era mi papá. Sí. Eso fue un breaking point ahí, porque eso cambió todo. Pero el punto es que yo me di cuenta en ese momento ahí, en esa época, de que yo realmente tenía yo no había recibido una educación buena. ¿Por qué yo me di cuenta de eso? Porque yo me di cuenta de que yo empleé, estuve en la educación básica, colegio y bachillerato, todo ese tiempo salí, estaba en la universidad, pero realmente yo carecía de muchas herramientas que yo me di cuenta leyendo que eran necesarias para tu poder avanzar en la vida. ¿Cuáles son esas? Mira, yo no sabía escribir bien. Yo no sabía escribir bien, yo escribía con muchísima falta ortográfica. Yo no sabía redactar bien.
yo llegué a la universidad con carencias en matemática. Pero esas son fallas, vamos a decir, intelectuales, en el sentido de algunos apps, vamos a decir así, que me faltaban en el sistema operativo, que no eran bien. O sea, yo no escribía bien, yo no era bueno en matemática y un sinnúmero de cosas. También problemas de actitudes que uno tiene que ir mejorando, pero que nadie te lo decía. Pero también yo me di cuenta que eso vamos a decirle apps, son apps, que tú pones una aplicación nueva, bueno, ya yo sé escribir ahora, pero entonces yo también me di cuenta que a nivel del sistema operativo yo no andaba bien. O sea, yo me hice una autorrealización, yo dije, oye, hay cosas que realmente yo no ando bien y yo tengo que cambiarla. Entonces yo recurrí a la lectura, porque yo no encontraba, o sea, esa fue mi salvación. Yo no tenía un mentor, o sea, yo no tenía nada que me guiara. Mi guía fue que creo que una novia, no sé quién, o sea, yo caí en la lectura, pero empecé a toparme con libros buenos. Y un libro bueno me llevó a otro autor bueno, y otro autor bueno. Y eso fue, yo no tenía el hábito de la lectura, pero yo lo desarrollé en esos momentos, yo me acuerdo. Y ahí entonces fue que yo me di cuenta de que yo realmente tenía que invertir mucho tiempo en yo crecer para yo poder ser alguien. Claro. Porque la fórmula realmente no falla. Tú primero eres, haces y después tienes. O sea, be, do, have. Y el be yo tenía que construirlo. Y básicamente fue así. Y parte de ese proceso involucró en que yo me di cuenta luego que a mí me gustaba escribir. Y me gustó la parte de que también yo me di cuenta que me interesaba mucho la parte de las inversiones, todo lo que tenía que ver con el dinero. Sí. Y siempre me interesó esa parte y siempre fui muy curioso y leía mucho sobre eso y ponía en práctica lo que leí. Entonces de ahí fue que nació que años más adelante tuviese la oportunidad de escribir un libro. Te estoy hablando de un tipo que no sabía escribir bien y que lo escribió un libro, pero eso fue todo un proceso. Claro, no fue de un día para otro, no, de 10 años. De 10 años. Entonces luego yo decidí escribir el libro, que es el libro que se encuentra aquí. Ese libro se llama Invierte a hacerse rico en la bolsa, que es un libro que enseña a toda la persona a invertir en la bolsa de valores de Estados Unidos. Desde cero, de cualquier país del mundo. Ese libro es prácticamente la recopilación del proceso que yo tuve que pasar desde cero, de no saber lo que era un índice, una acción, nada, hasta poder transferir mi dinero allá, comprar una acción, vender una acción y realmente ver un beneficio. Wow. Eso mismo es lo que yo quiero hacer ahora con la parte de superación personal. Hacer como una especie de manual para que aquel joven, principalmente aquel joven que se encuentra en los 20 y tantos, que está en la posición que yo estaba, sin mentor, sin guía, sin un norte bien establecido, sin dinero, pueda por lo menos tener un camino, una brújula que le indique cuáles son las habilidades que él debe de adquirir y cómo la va a adquirir para que pueda avanzar en la vida. Eso es un proyecto que yo lo tengo pendiente en base a todo lo que yo he vivido. A mí me gustaría ya culminar esta entrevista preguntándote en 3 palabras. Me gustaría que me dijera qué debe tener un joven con interés de emprender. ¿Cuáles son, ustedes creen, el apps o las herramientas que debe tener un joven que tenga hoy el interés realmente de emprender? ¿Qué debe de hacer? En 3 palabras. Un joven que quiera emprender, yo creo que lo primero que debe de tener es la ambición. Sí. Tiene que tener la motivación, que sería la ambición, que le permita pararse diariamente, tener fe en una idea, llevarla a cabo sin la certeza de que eso va a ocurrir. Eso sería lo primero. Lo segundo sería que tenga la capacidad de liderazgo para poder cohesionar un equipo y poder atraer gente que te ayude y gente que de alguna forma contribuya a tu idea. Porque si tú no tienes liderazgo y tú no puedes transmitir una idea, realmente se te pone cuesta arriba tú hacer cualquier tipo de iniciativa, le hace con fines de lucro, sin fines de lucro, como tú le quieras hacer. Porque al final tú tienes que vender una idea. O sea, tú eres un vendedor y tú tienes que vender tu sueño. ¿Y tu sueño cuál es? X sueño. Y la tercera sería que primero tiene que tener motivación, muy motivado. La segunda es que tiene que saber vender y ser líder. Y la tercera y última es aprender los fundamentos de
las inversiones y lo que sería el raising capital, levantar capital. Okay. Yo creo que esos son los 3 pilares que a nivel macro, porque sabemos que a nivel micro hay muchas cosas claro, en el medio. Claro. Entre esos 2 sabores hay muchos sabores en el medio. Sí. Pero a nivel macro, esas 3 habilidades, aunque tú no seas la persona perfecta, yo creo que te van a llevar lejos. Si tú tienes una buena motivación, si tú sabes vender y si tú puedes tener la capacidad de levantar capital, de tú poder vender ideas y transmitir lo que sería un plan de negocio conciso y preciso para que otros te financien tus proyectos. Porque la realidad es que la mayoría de las personas y la mayoría del emprendimiento fracasan por falta de capital. O sea, hay muchas razones por qué un emprendimiento va a fallar. Pero la causa mayor, casi siempre, aunque la idea es buena y la ejecución es buena, es falta de capital. Y es porque no se levantó en el momento preciso o se manejó mal el que se producía. Una de las dos. Completamente. Una de las dos. Bueno, yo creo que ha sido un placer tenerte con nosotros en el día de hoy. Te agradezco realmente por tu tiempo. Y creo que esta entrevista va a ser muy, muy, muy importante para cualquier joven que la vea allá en la universidad o por cualquier persona que te vea a través de las redes sociales. Te agradezco por tu tiempo y muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, nos despedimos, señor. A la gente de Barna, espero que les haya gustado la entrevista. Leandro Leonardo, muchas gracias.